Hay sectores militares donde el enemigo tiene nombre, uniforme y coordenadas exactas, y hay otros donde el enemigo no figura en ningún informe, no deja huellas claras, no responde a protocolos, y aún así interrumpe todo lo que el hombre intenta organizar. Hoy voy a hablarte de uno de esos lugares, y te prometo algo desde el inicio. Cuando termine, entenderás que no todo lo que desafía la disciplina es indisciplina, y no todo lo que rompe la rutina es un simple error humano, porque lo que ocurrió allí no fue un accidente aislado, fue una interferencia sistemática, metódica, inteligente, y cuando una estructura diseñada para la precisión comienza a fallar sin explicación, el problema no es técnico, es estratégico. Aprendí hace mucho que la civilización es una fina capa de orden sobre un océano de caos. En tiempos de guerra, ese océano intenta infiltrarse por cada grieta. Y los sectores más sensibles, los más rutinarios, los más controlados, son también los más vulnerables a una interrupción sutil. Este sector no figuraba en mapas públicos, no era una base de exhibición, no era un lugar para ceremonias ni visitas oficiales. Era un perímetro de vigilancia avanzada, en una región árida donde el viento parecía arrastrar más que arena. Allí, cada rutina estaba cronometrada, cada patrulla seguía un patrón, cada registro se archivaba con precisión quirúrgica, y sin embargo, algo comenzó a romper ese patrón. Al principio fueron detalles insignificantes, relojes que se desincronizaban, sensores que marcaban movimiento donde no había nada, puertas de seguridad que se abrían con registros correctos, pero sin que ningún hombre recordara haber pasado por ellas. En cualquier estructura militar, los errores se analizan, se corrigen, se sancionan si es necesario. Pero aquí no había un responsable claro. Las fallas no eran constantes, eran selectivas, como si alguien estuviera probando los límites del sistema. Si alguna vez has sentido que algo en tu entorno cambia sin que puedas señalar qué, sabes de lo que hablo. Esa incomodidad que no se explica con lógica, pero que tampoco desaparece. Te invito a que, mientras escuchas, pienses en la última vez que tu instinto detectó algo antes que tu razón. Ese ejercicio puede ser más revelador de lo que imaginas. Las primeras noches en que se reportaron interrupciones mayores, los hombres asumieron sabotaje. Esa es siempre la hipótesis inicial. El enemigo externo es más fácil de enfrentar que la incertidumbre interna. Se duplicaron rondas, se revisaron credenciales, se interrogó discretamente al personal. Nada. Entonces comenzaron los apagones breves, no cortes totales, no colapsos visibles, simplemente interrupciones de segundos exactos. 5, 7, a veces 11. El sistema eléctrico no registraba sobrecarga. Los generadores no mostraban fallos, pero durante esos segundos, cámaras, sensores y comunicaciones quedaban en silencio absoluto. En el campo de batalla, 11 segundos pueden decidir la caída de una posición entera. Allí, 11 segundos empezaron a repetirse con una frecuencia inquietante. Un sargento veterano, hombre que había visto combate real, no simples simulaciones, fue el primero en verbalizar lo que otros evitaban decir. No parece un error, dijo en una reunión cerrada. Parece una pausa. Una pausa. Esa palabra alteró más que cualquier alarma, porque implica intención. Implica que alguien o algo controla el momento exacto en que el orden se suspende. Se ordenó instalar sistemas redundantes independientes de la red principal, tecnología más reciente, protocolos más estrictos. Durante 2 semanas nada ocurrió. La rutina volvió a estabilizarse. Algunos respiraron con alivio. Otros, los más experimentados, sabían que el silencio previo suele preceder a la maniobra decisiva. Y entonces sucedió algo diferente. No fue una falla eléctrica, no fue un sensor activado, fue una interrupción humana. 3 patrullas, en 3 puntos distintos del perímetro, reportaron simultáneamente la misma anomalía. Un individuo caminando dentro del sector restringido, sin credenciales visibles, sin vehículo, sin comunicación previa. Las descripciones coincidían en algo perturbador. El hombre no parecía apresurado,
No parecía nervioso. Caminaba como si conociera el terreno mejor que quienes lo vigilaban. Se activó el protocolo de intercepción. Las patrullas convergieron. El individuo desapareció. No corrió. No saltó cercas. No dejó rastros térmicos consistentes. Las cámaras revisadas después mostraban algo aún más desconcertante. En los segundos previos a su aparición, la imagen se distorsionaba levemente, como si el aire vibrara. Luego, durante exactamente 7 segundos, la grabación mostraba estática. 7 segundos, la misma cifra registrada en los apagones. Aquí es donde el instinto militar reemplaza al análisis burocrático. Cuando un patrón se repite, no es coincidencia, es señal. Los hombres comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, no con pánico, sino con cautela. La disciplina no se rompió, pero la confianza en la rutina sí. Y cuando la rutina deja de ser confiable, el terreno psicológico se vuelve tan frágil como una línea de suministro bajo fuego enemigo. Si has llegado hasta aquí, no te apartes ahora, porque lo que viene demuestra que la interrupción no era una simple incursión, era un mensaje, y comprender ese mensaje es más importante que intentar negarlo. Una noche el oficial de turno decidió permanecer en la sala de monitoreo durante el horario crítico, el lapso exacto en que las interrupciones solían ocurrir. Ordenó que nadie se moviera de su posición. Ninguna patrulla alteraría su ruta. Ningún sistema sería reiniciado manualmente. A la hora prevista, el sistema volvió a fallar, pero esta vez el oficial no miró las pantallas, miró la puerta, y la puerta se abrió. No violentamente, no con explosión, simplemente se abrió, como si alguien con autorización hubiese pasado la tarjeta correcta. Nadie entró, pero el aire cambió. Quienes han estado en combate saben que hay momentos en que el ambiente se vuelve denso, cargado, como antes de un bombardeo. Esa misma sensación se apoderó de la sala. El oficial dio un paso al frente, y entonces, en el monitor central, el único que no se había apagado, apareció una silueta en el perímetro norte, de pie, inmóvil, observando directamente hacia la cámara. La transmisión duró exactamente 11 segundos, luego oscuridad total. Cuando el sistema volvió, no había nada en el perímetro. Las patrullas confirmaron sector despejado, ninguna huella, ninguna marca, pero el registro del acceso a la sala de monitoreo indicaba que la puerta se había abierto desde el exterior, con credencial válida. Una credencial perteneciente a un oficial fallecido meses antes. He visto errores administrativos. He visto sistemas mal configurados, pero jamás vi una estructura altamente protegida ser manipulada con esa precisión simbólica. No era solo interrupción, era demostración de control. Desde ese momento, la base dejó de intentar explicar, comenzó a observar. Se implementaron protocolos silenciosos, se registraron cada segundo de anomalía, se evitó divulgar el incidente fuera del círculo reducido de mando, y sin embargo, las interrupciones continuaron, más espaciadas, más calculadas, como si algo estuviera ajustando su estrategia. Aquí es donde debo decirte algo importante. El mayor error que puedes cometer frente a lo desconocido no es temerlo, es subestimarlo. Si esta historia te obliga a reconsiderar la seguridad de lo que creías inquebrantable, compártela con alguien que también valore la vigilancia. A veces advertir es un acto de defensa, porque en aquel sector militar lo que interrumpía las rutinas no buscaba destruir, buscaba probar límites, medir reacciones. Y cuando algo prueba tus límites sin ser detectado plenamente, significa que ya te ha estudiado. La pregunta que quedó flotando en el aire no fue ¿qué es? Fue otra, mucho más inquietante. ¿Desde cuándo está aquí? Y esa pregunta, créeme, cambia por completo el equilibrio del campo. Hay una diferencia profunda entre un incidente aislado y una presencia persistente. El primero puede archivarse, el segundo exige estrategia. Y en aquel sector, lo que estaba ocurriendo ya no podía clasificarse como una simple anomalía técnica. Cuando un enemigo te estudia, no ataca de inmediato. Observa tus tiempos de reacción. Mide tu disciplina. Detecta dónde la rutina sustituye a la vigilancia.
Eso lo aprendí enfrentando potencias que parecían invencibles, y lo vi repetirse allí, en un perímetro donde cada segundo estaba calculado, salvo los segundos que alguien más parecía controlar. Tras el episodio de la credencial del oficial fallecido, el mando tomó una decisión silenciosa: reducir el número de hombres informados, no por desconfianza, sino por estabilidad. El pánico es más destructivo que cualquier incursión externa. La cadena de mando debe mantenerse firme, incluso cuando el terreno bajo los pies comienza a sentirse inestable. Se instalaron sensores analógicos independientes de la red digital. Sistemas antiguos, menos sofisticados pero imposibles de alterar a distancia con la misma facilidad. También se colocaron grabadoras mecánicas en puntos críticos, como si se regresara décadas atrás. En la guerra, cuando la tecnología falla, volvemos a lo esencial. Las primeras noches con el nuevo esquema fueron tranquilas, demasiado tranquilas, y el silencio excesivo en territorio estratégico rara vez es señal de paz, es acumulación. La siguiente interrupción no ocurrió en el perímetro, ocurrió en el interior. Un teniente joven, encargado del archivo físico, reportó que ciertos documentos clasificados aparecían fuera de lugar. No robados, no alterados, solo movidos. Expedientes cerrados reaparecían abiertos sobre su escritorio. Páginas marcadas en secciones específicas, cronogramas, mapas de turno, listas de rotación. Al principio, sospechó de sí mismo, cansancio, distracción. Pero cuando encontró una carpeta que jamás había retirado de la caja fuerte, colocada sobre la mesa, abierta exactamente en la página que detallaba el horario de los apagones de 7 segundos, dejó de atribuirlo a un descuido. Informó al mando directo. Se revisaron las cámaras internas. Durante los minutos previos al movimiento de los documentos, la grabación mostraba una leve distorsión, y luego exactamente 7 segundos de interferencia. 7 segundos. El mismo patrón. El teniente no solicitó traslado. Eso es importante. No reaccionó con histeria. Simplemente comenzó a dormir peor. Y el sueño, cuando se ve alterado en un entorno militar, afecta la toma de decisiones. La interrupción ya no era física, era psicológica. Te invito a reflexionar un instante. ¿Qué ocurre cuando no puedes confiar plenamente en el espacio que habitas? Esa erosión silenciosa es más eficaz que cualquier asalto frontal. Si alguna vez sentiste que algo intangible alteraba tu estabilidad, sabes cuán devastador puede ser. Las anomalías comenzaron a volverse más personales. Un suboficial juró haber escuchado su propio nombre susurrado por el intercomunicador interno durante una de las pausas eléctricas. Otro aseguró que en los segundos de oscuridad percibía movimiento justo detrás de él, aunque al regresar la energía todo estuviera intacto. No hubo pruebas concluyentes de voces grabadas, ningún registro sonoro. Pero el patrón temporal coincidía siempre con las interrupciones. Fue entonces cuando el mando decidió algo que rara vez se hace sin admitirlo públicamente. Se convocó a un equipo externo de análisis estratégico no convencional. No científicos de laboratorio, no técnicos comunes, hombres entrenados para estudiar comportamientos anómalos en entornos de conflicto. El equipo revisó todo: horarios, mapas, grabaciones, distribución del personal, y detectaron algo inquietante. Las interrupciones no eran aleatorias en el espacio, formaban una secuencia geométrica dentro del sector. Cada aparición, cada pausa, cada distorsión ocurría en puntos que, al conectarse, trazaban una figura irregular alrededor del núcleo operativo principal, como si algo estuviera delimitando territorio. No atacaba el centro, no lo necesitaba, bastaba con rodearlo. En términos militares, eso es reconocimiento previo. Es marcar el campo antes de decidir el siguiente movimiento. Una noche, mientras el equipo externo analizaba en tiempo real las grabaciones analógicas, ocurrió algo distinto. No hubo apagón completo. Las luces titilaron, pero no se extinguieron. Las cámaras permanecieron activas. En el monitor del perímetro este apareció nuevamente la silueta, más definida que antes. De pie, inmóvil,
La postura no era agresiva, era expectante. Uno de los analistas señaló un detalle que heló la sala. La figura no proyectaba sombra coherente con la posición de los focos. La transmisión duró 11 segundos, pero esta vez, antes de desaparecer, la silueta inclinó levemente la cabeza. No como un gesto mecánico, como reconocimiento. Y entonces, todas las pantallas se apagaron al unísono. Cuando el sistema volvió, no hubo rastro térmico, ninguna señal de intrusión. Sin embargo, los sensores analógicos, los independientes, registraron vibraciones leves en el suelo exactamente durante esos 11 segundos. No pasos, no impacto. Una vibración uniforme. La conclusión no fue anunciada oficialmente, pero quedó clara entre quienes analizaban la situación. La interrupción estaba evolucionando. Ya no solo probaba límites, respondía a la vigilancia. Eso cambia todo, porque implica adaptación. En el campo de batalla, cuando el enemigo se adapta a tu estrategia, sabes que estás ante una inteligencia operativa. Y cuando esa inteligencia no deja rastro físico tangible, la ventaja psicológica se inclina peligrosamente hacia su lado. La tensión comenzó a afectar la cohesión. No hubo motines, no hubo desobediencia, pero el humor seco de los soldados se transformó en silencios prolongados. Las bromas dejaron de circular en la cantina. La rutina continuaba, pero bajo una presión constante. Si has llegado hasta este punto, te pido que no descartes lo que escuchas como simple relato. La historia militar está llena de episodios que inicialmente parecían imposibles y luego resultaron ser advertencias tempranas. Mantente atento, porque lo que interrumpe sin destruir puede estar preparando algo mayor. Días después, ocurrió el evento que cambió el enfoque completo. Durante una de las pausas, el sistema no regresó en 7 ni en 11 segundos. Permaneció en oscuridad durante 20 segundos de vacío absoluto. Cuando la energía volvió, el núcleo operativo estaba intacto. Ningún equipo dañado, ninguna puerta forzada, ningún hombre herido. Pero en el centro exacto de la sala de monitoreo, sobre la mesa principal, había un objeto que nadie había colocado allí. Una placa metálica antigua, sin inscripción visible, desgastada por el tiempo. No pertenecía al inventario, no coincidía con ningún equipo en desuso. Fue analizada. No contenía huellas identificables. No presentaba radiación ni composición inusual. Era técnicamente un objeto común, y sin embargo, su aparición durante 20 segundos de ausencia total de registro representaba algo más que una broma elaborada. Era una declaración. El mensaje implícito no era violento, era estratégico. Puedo entrar cuando quiera. En la guerra hay demostraciones de fuerza que no buscan daño inmediato, buscan establecer dominio. Desde esa noche, las interrupciones disminuyeron. No cesaron por completo, pero dejaron de seguir un patrón evidente, como si la fase de prueba hubiese concluido, y el sector comprendió algo que rara vez se admite en documentos oficiales. No todo lo que enfrenta una estructura militar puede neutralizarse con armas o protocolos. A veces, la única defensa es la vigilancia constante y la aceptación de que el control absoluto es una ilusión. La pregunta dejó de ser cómo detenerlo. Pasó a ser cómo convivir con su presencia sin que la disciplina se fracture. Porque cuando algo interrumpe todas las rutinas y luego se retira parcialmente, no es derrota, es posicionamiento. Y en cualquier campo estratégico, el posicionamiento es la antesala de la decisión final. En toda campaña prolongada, llega un momento en que el enemigo deja de disparar y comienza a esperar. Ese momento es más peligroso que cualquier bombardeo, porque el silencio obliga a la mente a completar lo que los sentidos ya no perciben. Tras la aparición de la placa metálica, el sector no entró en caos, entró en algo peor, una calma tensa. Las rutinas continuaron, pero ya no eran automáticas. Cada movimiento estaba impregnado de conciencia excesiva. Cada puerta que se abría era observada 2 veces. Cada pausa eléctrica era anticipada con una rigidez corporal
que delataba preparación para lo inexplicable. Y entonces ocurrió lo que ningún manual contempla. Las interrupciones comenzaron a coincidir con decisiones estratégicas internas. Cuando el mando discutía ajustes en el perímetro, esa noche había distorsión en el área debatida. Cuando se consideraba trasladar equipos sensibles a otro edificio, la pausa eléctrica se producía exactamente en ese edificio. No era constante, pero era lo suficientemente frecuente como para sugerir correlación. No se trataba solo de presencia, se trataba de conocimiento. He visto esta dinámica antes. Durante la guerra, cuando el adversario anticipa tus movimientos antes de ejecutarlos, sabes que existe una filtración o una capacidad de escucha superior. Pero aquí no había comunicaciones interceptadas, no había señales hackeadas. Las reuniones se realizaban en salas blindadas. Sin embargo, la interferencia parecía adelantarse a la intención. Eso desgasta, porque obliga a cuestionar no solo el entorno, sino la mente propia. ¿Estamos proyectando patrones? ¿Estamos viendo diseño donde hay azar? Ese debate interno consume energía. Y en el ámbito militar, la energía mental es recurso estratégico. Una madrugada, durante una revisión exhaustiva del sistema analógico, el único que aún parecía ajeno a las distorsiones digitales, se detectó algo nuevo. Una variación leve en la frecuencia de vibración del suelo segundos antes de cada pausa. No era un temblor, no era maquinaria, era un pulso casi imperceptible. El equipo externo sugirió una hipótesis arriesgada. La interrupción no provenía del exterior del sector, provenía de debajo. Se revisaron planos antiguos. Décadas atrás, antes de que el sector fuese construido, la zona había sido utilizada para experimentación geológica y almacenamiento temporal de material clasificado. Algunas estructuras subterráneas habían sido selladas y olvidadas oficialmente. Se organizó una inspección controlada en uno de los túneles sellados, no como reacción impulsiva, sino como reconocimiento táctico. Descendieron 3 hombres, equipados, silenciosos. El túnel no mostraba signos recientes de tránsito, polvo intacto, sellos cerrados. Pero a medida que avanzaban, los sensores de proximidad registraron breves fallas, exactamente de 7 segundos. 7 segundos bajo tierra. Eso cambió el equilibrio psicológico, porque si la fuente estaba debajo, el perímetro ya no era frontera, era techo. En la cámara más profunda del túnel encontraron algo inesperado. No maquinaria, no instalaciones activas, sino una cavidad amplia, natural, que los planos no detallaban con precisión. Como si el terreno mismo hubiese sido excavado por fuerzas anteriores a la construcción humana. Durante la inspección no ocurrió ninguna manifestación visible, pero cuando regresaron a la superficie, el núcleo operativo experimentó la interrupción más larga registrada, 33 segundos. 33. No fue casualidad que el número se registrara exactamente cuando el equipo salía del túnel. La interpretación no fue declarada oficialmente, pero quedó implícita. La presencia reaccionaba a la intrusión en su posible origen. Si has seguido esta historia hasta ahora, entenderás que no estamos ante un fenómeno caótico. Estamos ante algo que responde, que ajusta, que marca límites. Te invito a mantenerte atento hasta el final, porque comprender el patrón completo puede ser más valioso que intentar negarlo. El mando tomó una decisión estratégica que solo se adopta cuando se reconoce una realidad incómoda: suspender temporalmente cualquier exploración subterránea adicional, no por miedo irracional, sino por cálculo. En el combate, cuando una acción provoca una respuesta superior, reevaluamos antes de insistir. Y entonces, la presencia hizo algo distinto. Durante una noche sin apagones previos, sin vibraciones detectadas, sin distorsión en cámaras, el sistema de altavoces internos, desconectado del circuito principal desde hacía semanas, emitió un único sonido. No fue voz, no fue mensaje articulado, fue un pulso grave, sostenido, exactamente durante 11 segundos.
Todos los relojes digitales del sector se desincronizaron simultáneamente y quedaron retrasados 7 minutos respecto a la hora real. 7 minutos, no 7 segundos. 7 minutos completos de diferencia temporal. Eso ya no era simple interrupción de energía, era manipulación de sincronización, y la sincronización es la columna vertebral de cualquier operación coordinada. La placa metálica apareció nuevamente al día siguiente, esta vez colocada sobre el mapa principal del sector, justo en el punto que coincidía con la cavidad subterránea detectada. No había marcas nuevas, no había inscripción, solo posición, una señal clara. Aquí, he aprendido que cuando el enemigo señala su territorio sin atacar, no busca destrucción inmediata, busca reconocimiento, busca que sepas que sabe. Desde ese momento, las interrupciones cesaron por completo. Ni 7 segundos, ni 11, ni vibraciones. Silencio absoluto. Y ese silencio fue más inquietante que cualquier manifestación previa, porque indicaba que la fase de prueba había concluido, que el mensaje había sido recibido. El sector continuó operando. La disciplina no se quebró, pero todos sabían que la rutina ya no era garantía de control total. Era una coexistencia vigilada. La decisión final no fue evacuar ni clausurar. Fue algo más pragmático. Reforzar sin desafiar. Vigilar sin provocar. En estrategia, eso se llama equilibrio inestable. No hubo declaración pública. No hubo informe clasificado accesible. Solo una anotación interna que describía el período como anomalía operativa no replicable. Pero quienes estuvieron allí saben que no fue azar. Fue una interrupción inteligente. Y si algo interrumpe todas tus rutinas, mide tus respuestas, delimita su territorio y luego guarda silencio. No lo hace por error. Lo hace porque ya no necesita demostrar nada más. La verdadera pregunta no es si volverá a manifestarse. La pregunta es si en algún momento decidirá avanzar más allá del límite que marcó. Porque cuando una presencia aprende tus horarios, tus patrones y tus reacciones, el siguiente movimiento siempre le pertenece a ella. Y en el arte de la guerra, conceder la iniciativa es el primer paso hacia la vulnerabilidad. Hay algo que pocos comprenden hasta que han comandado hombres bajo presión real. El silencio estratégico no es ausencia de actividad, es acumulación de intención. Cuando el sector entró en esa fase de calma absoluta, muchos respiraron con alivio. Las pantallas no se distorsionaban, los relojes permanecían sincronizados, las patrullas completaban sus rondas sin interrupción. Pero yo aprendí hace décadas que cuando el enemigo deja de provocar, no significa que se haya ido, significa que ha obtenido la información que necesitaba. La disciplina externa se mantuvo, la interna, en cambio, cambió de forma. Ya no era rutina automática, era vigilancia consciente. Los hombres ya no caminaban por los pasillos pensando en el próximo turno. Caminaban atentos al eco de sus propios pasos. Y ahí reside la verdadera transformación. El sector dejó de ser un espacio operativo y se convirtió en un espacio observado. Porque cuando sabes que algo te ha medido, no una vez, sino repetidamente, cada decisión adquiere peso adicional. Semanas después del último evento registrado, ocurrió algo que no figuró en ningún informe formal. No fue eléctrico, no fue físico, fue humano. Un capitán experimentado, hombre de historial impecable, solicitó reunión privada con el mando superior. No pidió traslado, no pidió licencia, solo planteó una pregunta que, según quienes estuvieron presentes, cambió el tono de la conversación. ¿Y si nunca fue una intrusión? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier apagón. El capitán expuso una hipótesis incómoda. Las interrupciones no buscaban entrar, buscaban comprobar si algo dentro reaccionaba. Como si el sector no fuese el objetivo, sino el instrumento. He visto esta dinámica en guerra psicológica. A veces el enemigo no intenta penetrar tus defensas, intenta activar algo que ya está en tu interior. Esa idea obligó a revisar la cronología completa. Y allí apareció el detalle que nadie había enfatizado. La primera interrupción
no ocurrió tras una construcción nueva ni tras un cambio tecnológico. Ocurrió la noche siguiente a la activación oficial del Núcleo Operativo Central, un sistema experimental diseñado para monitoreo avanzado y procesamiento de datos en tiempo real. Ese núcleo no solo vigilaba el perímetro, procesaba patrones, aprendía comportamientos, ajustaba respuestas automáticamente. Era, en esencia, una estructura que comenzaba a anticipar movimientos. ¿Y si la presencia no reaccionaba al sector, sino al núcleo? Si has llegado hasta aquí, no descartes esta línea de pensamiento. La historia demuestra que las interacciones más complejas no siempre son invasiones. A veces son resonancias. Y entender una resonancia puede ser la diferencia entre control y colapso. Se revisaron registros internos del núcleo. Durante cada interrupción, el sistema intentaba ejecutar procesos de autocalibración, como si detectara una señal que no pertenecía a su programación original. No había código extraño, no había infiltración digital confirmada, pero sí existía un patrón curioso. Cada pausa de 7 segundos coincidía con intentos del núcleo por recalcular datos relacionados con el subsuelo. El subsuelo, la cavidad natural bajo el sector, la placa metálica señalando ese punto, la vibración previa a cada apagón. Todo convergía allí. El mando enfrentó entonces una decisión estratégica que pocas veces se reconoce públicamente: apagar el núcleo temporalmente. No destruirlo, no desmontarlo, solo suspender su actividad. La noche en que se realizó la desactivación, no hubo apagones, no hubo vibraciones,